Bueno, hoy estamos tocando un tema muy específico que muchos de nosotros no vivimos, entonces como no lo vivimos, no estamos al tanto de la situación y muchas personas a nuestro alrededor lo pueden estar viviendo y sencillamente es como algo silencioso porque a veces las personas que están a nuestro alrededor no lo comunican, no nos cuentan, no nos dicen si se están sintiendo así. Así que hoy queremos hablar de algo que no necesariamente es un tabú, pero mucha gente ni siquiera sabe que lo padece. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que son distintas, pero que están relacionadas. Entonces vamos a hablar, por un lado, voy a hacer un cuadrito para que lo... ¿Vean? Y vamos a hablar de la tristeza, la ansiedad y la depresión. Resulta que nosotros todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida tristeza. Y es normal tener tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una emoción de infelicidad, de desánimo, de melancolía, causada puede ser por una decepción, o puede ser por frustración, o puede ser por situaciones que la vida nos da en las cuales nosotros nos sentimos tristes, de pronto nos sentimos bajos de nota, sentimos que embarrada, no logré algo específico o no tuve el resultado que esperaba en algún emprendimiento que tengo, pero que es una respuesta normal, es una emoción normal que todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir y vamos a pasar. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de esa tristeza? Los síntomas pueden ser llanto, por ejemplo, si estoy triste porque terminé con mi novio, a lo mejor puedo llorar, puedo perder el apetito, puedo estar baja de energía, puedo sentir sueño, es normal, puedo sentir falta de motivación y puedo tener algunos pensamientos repetitivos como, ¿por qué hice esto? ¿O por qué no actué de tal manera? En los cuales estoy como analizando la situación por la que pasé. Pero la tristeza es una emoción que es una emoción negativa en el momento en que nosotros la sentimos, porque obviamente nos sentimos mal, pero que es una emoción positiva en cuanto a que nos ayuda a enfrentar el dolor, nos ayuda a manejar las pérdidas o los duelos. Por ejemplo, si estoy triste porque perdí un ser querido o porque un ser querido está enfermo o algo así, pues me ayuda a desfogar lo que estoy sintiendo. Fortalece las relaciones sociales porque cuando puedo comunicar que me siento triste a mis amigos o a mis familiares, pues siento un apoyo de ellos y nuestra relación se va a hacer más positiva, se va a hacer mejor, vamos a tener un lazo más fuerte, puesto que mi amigo o yo, si soy la amiga que estoy del otro lado, estoy ayudando a mi amigo a manejar esta tristeza, ¿cierto? Promueve el apoyo mutuo e impulsa al cambio y a la renovación, porque cuando yo estoy triste y estoy triste porque algo no me salió como yo quería, pues me motiva a mirar otras estrategias distintas, a ver qué puedo hacer para salir de la situación en la que me encuentro. Entonces es una emoción y debemos recordar que es una emoción pasajera, ¿ok? Ahora, esa es la tristeza, que es una emoción temporal, es una emoción que pasa rápido. Ahora, hay tristezas que duran un poquito más largas, por ejemplo, los duelos, cuando se nos muere un ser querido, de pronto me siento triste por un tiempo mucho más largo, ¿cierto? Pero lo importante es reconocer la emoción como tal, analizar qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y de pronto darme cuenta y reconocer esa emoción y reconocer que esa emoción está bien sentirla. Me doy permiso de sentir la emoción como tal.
Ahora vamos a pasar a la ansiedad, que es una emoción, también es una emoción, pero es una emoción distinta, es una emoción donde yo voy a tener una sensación de miedo. Entonces esta es como, la tristeza es como baja energía. Aquí voy a poner la diferencia, voy a empezar a escribir los puntos para que ustedes tomen nota porque son parecidas pero son distintas. Y queremos saber cuál de estas emociones es que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque todas no tienen la misma intensidad y no son igual de graves, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí voy a sentir un bajonazo de energía, por ejemplo voy a tener llanto. Voy a sentir, por ejemplo, sueño a veces y pérdida de apetito. En la ansiedad yo voy a tener algo clave que es una sensación de miedo. Entonces, en la ansiedad yo voy a tener miedo, voy a tener angustia, voy a tener preocupación, voy a tener insomnio, voy a tener sueño, el sueño va a bajar, voy a disminuir mi capacidad de sueño o voy a dormir mucho también, pero en la ansiedad más bien no se duerme muy bien, se pierde el sueño, ¿sí? También voy a tener sudoración, voy a tener palpitación, puedo tener ahogo, puedo tener mareos y náuseas. Puedo tener náuseas, puedo tener temblor, puedo tener escalofríos. Y me puedo paralizar. En la ansiedad, ¿qué la causa? La causa generalmente el miedo al futuro. Es un pensamiento que me llega, que me dice que de pronto yo no doy la talla, que de pronto yo no soy capaz, que a lo mejor no lo voy a lograr, que esto está muy duro, que yo soy insuficiente. ¿Qué sucede? Estos son pensamientos que me llegan a mí. Y estos pensamientos me paralizan, porque a veces tengo tanto miedo que me da un ataque de pánico. Y este ataque de pánico hace que se me suba el cortisol porque me causa un estrés muy elevado. Y cuando el cortisol se me sube, entonces yo me paralizo y empiezo a sufrir una inflamación. Esto en cuanto a la parte interna, o sea, estoy recibiendo unos pensamientos que tengo, que no son positivos, que obviamente son unos pensamientos de escasez, unos pensamientos de incapacidad, unos pensamientos que me disminuyen, que me dicen que no soy suficiente, que no soy importante, que a lo mejor no merezco. Y que no voy a lograr lo que quiero en el futuro, que el futuro que me espera no es muy positivo y lo veo como muy oscuro, ¿sí? Estos pensamientos
son muy parecidos a los que tengo en la depresión, porque en la depresión tengo unos pensamientos muy parecidos, pero no son del futuro, son de ya, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se confunde la ansiedad con la depresión, en la clase de pensamientos, pero resulta que la depresión, estos pensamientos acá, ambos son pensamientos, ¿ok? Son pensamientos que llegan, y aquí voy a pensar que yo no merezco también en la depresión y en la ansiedad hay unos pensamientos también en cuanto al físico. Por ejemplo, que no soy suficiente, no soy suficientemente hermosa, puede ser. Depende a las cosas que me van llegando. O de pronto soy muy flaca o soy muy gorda, ¿sí? Estos pensamientos me dan en cuanto a la depresión. Entonces ahí es cuando los pensamientos vienen y atacan es mi físico, lo que yo pienso y atacan mi autoestima, ¿sí? Entonces hay una baja de autoestima aquí. Es parecido porque cuando yo empiezo a tener los pensamientos de autoestima, eso también me crea ansiedad, porque el hecho de no verme lo suficiente hace que tenga miedo de mi futuro. ¿Me explico? Entonces, por eso es que se confunden tanto estas dos. La diferencia es que en la ansiedad nosotros podemos tener los ataques de pánico inmediatos. La depresión es una enfermedad que va mucho más allá. Bueno, ambas se pueden catalogar como enfermedades, depende del tiempo en que se vivan, ¿sí? Por ejemplo, en la depresión debo tener estos sentimientos, debo tener los sentimientos por más de 2 semanas y voy a tener unos síntomas distintos, como por ejemplo, voy a tener una desesperanza, perdón que se me confundió el inglés con el español ahí, entonces voy a tener acá una desesperanza. Voy a tener un aumento de sueño. Voy a tener una baja de energía. Voy a tener culpa. ¿Por qué? Porque como no hago las cosas que debo hacer, no cumplo con mis responsabilidades porque estoy baja de nota, voy a tener una baja motivación y voy a tener culpa porque no hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Voy a tener también cambios de apetito. Aquí puedo tener sueño o insomnio. Pérdida de apetito. Y puedo también acá tener algunos pensamientos de que ya no quiero vivir. Ahí ven,
Ahí ven bien el tablero. Bueno, tomen nota. Entonces, ¿qué sucede? Acá, en esta parte, yo puedo tener esto por más. Les voy a cambiar el color. Por más de 2 semanas. Estos síntomas los voy a tener por más de 2 semanas, ¿cierto? O inclusive los puedo tener más largo tiempo. Los puedo tener por un tiempo muy prolongado, inclusive 2 años puede ser, ¿cierto? Voy a tener, en la depresión voy a tener pensamientos o sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad y de vacío. Esos son los 3. O sea, aquí tengo todo esto, pero acá tengo, en la depresión tengo tristeza, más ansiedad. Si no se ve. Voy a poner uno que se vea. Más ansiedad. Más vacío. Imagínate esto. Voy a tener desesperanza o pesimismo en cuanto a mi vida y en cuanto a lo que está a mi alrededor. Me puedo sentir irritable o puedo tener pesimismo. Ajá. Y puedo tener impotencia. O sea que el más grave de todos es este. Me voy a sentir inútil. Voy a tener impotencia de que no logro hacer las cosas que quiero hacer. Voy a perder interés en mis actividades diarias o en las cosas que me gustaban hacer. Por ejemplo, a mí que me gusta pintar, yo dejaría de pintar porque ya no siento placer ni felicidad en las cosas que me gustaba hacer. Si a usted le gustaba jugar fútbol, pues ya ni jugar fútbol le va a traer. Se va a sentir que ya no quiere hacer las cosas. También puede, por ejemplo, perder peso, porque como pierde apetito, entonces baja el peso. O acá en la ansiedad, por ejemplo, puede subir de peso. Porque come mucho. Come mucho para compensar esto que está sintiendo, que no le gusta sentir, pero que siente la necesidad de comer y comer y comer, y entonces empieza a subir de peso. Obviamente, en cuanto a la ansiedad y a la depresión, no queremos movernos. ¿Por qué? Porque nos sentimos como inhabilitados, o sea, nuestra mente y esos pensamientos que nos están llegando no nos permiten movernos, no nos permiten movilizarnos de la manera que queremos hacer. Y aquí en la depresión vamos a sentir estos sentimientos terribles de vacío, de desesperanza, de frustración, de pesimismo, de que todo está oscuro. Es como si hubiéramos llegado a un hoyo negro, ¿cierto? Podemos empezar a tener también problemas digestivos, dolores físicos como dolores de cabeza, calambres. Y lo más terrible es que podemos tener intentos de suicidio y de pronto intentos de que ya no vamos más acá. Entonces es importantísimo diferenciar estas 3 para tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque resulta que esto lo crean los pensamientos, amigos, ¿cierto? La mayor parte del día van a tener estos pensamientos así negativos estas personas. ¿Y qué sucede? Que esto los mantiene en un estrés constante, en un estrés donde el cortisol sube de una manera terrible.
¿Y qué sucede? Que las personas se van a enfermar, están enfermas, necesitan ayuda. Es como una gripa o algo un poco más grave, porque cuando tenemos una gripa, amigos, y lo que sucede es que cuando la gente se siente triste, siente que no necesita ayuda. A veces cuando trabajamos mucho nos sentimos, aquí se llama burnout, quiere decir que nos quemamos. No nos dan ganas de ir a nuestro trabajo, no nos dan ganas de visitar amigos, no, nos sentimos con una desesperanza y no sabemos qué es lo que pasa. Ahora, no pedimos ayuda, ¿por qué? Porque hay un estigma de que no se debe pedir ayuda o de me van a juzgar, van a creer que estoy loco. Amigos, siempre debemos pedir ayuda. La gente nos quiere ayudar. Cuando nosotros pedimos ayuda, la gente siempre nos quiere ayudar. Hay gente buena. Entonces, amigos, no pensemos acá que me van a juzgar de esta u otra manera, porque realmente es de sabios pedir ayuda. Debemos tener humildad para pedir ayuda y decir, oye, no me siento bien, realmente necesito colaboración de alguna manera. A veces solamente necesitamos que nos escuchen, pero a veces necesitamos algo más fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a combatir estos pensamientos de ansiedad y depresión? Como ya les he dicho, estos son unos pensamientos que nos van a llegar a nuestra mente, ¿cierto? Estos pensamientos de que yo no merezco, de que no soy importante, de que no soy suficiente o no soy capaz, y desconfianza del futuro que me espera, van a crear unos síntomas físicos que ya les he dicho cuáles son: la pérdida de apetito, se me va a subir el cortisol, no voy a tener ganas de hacer nada, no me voy a querer mover, a veces no voy a querer salir de la cama, me voy a quedar encerrada. Y resulta que es que esas cosas pues no me están ayudando, queridos. Entonces, primero que todo vamos a hablar de los pensamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros debemos entender y comprender que nuestros pensamientos son algo que nos llega a nuestra mente, pero no somos nosotros. Y que esos pensamientos no nos controlan a nosotros. Al contrario, nosotros estamos en la capacidad de controlar esos pensamientos. ¿Qué sucede? Como nosotros no sabemos, no estamos enterados de que es que los pensamientos no nos controlan, nosotros lo que hacemos es que reaccionamos a esos pensamientos. ¿Y cómo reaccionamos? Pues nos empieza a atacar la depresión y nos empieza a atacar la ansiedad, porque es una reacción tanto física como de mi cuerpo, de mis emociones hacia lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces, primero que todo, debemos reconocer. Les voy a hablar cómo vamos a tratar esto. Como nos llegan esos pensamientos, y yo no quiero tener estos síntomas, pero ya sé cuáles son los síntomas que vienen, por eso es que es importante saber cuáles son los síntomas y cuáles son las diferencias para saber qué es lo que nos está pasando. Porque a veces sentimos todo esto, pero no sabemos qué nos está pasando. Pensamos que es normal y a veces lo normalizamos porque hemos vivido así mucho tiempo. Por ejemplo, hay mujeres, esto se da mucho en la depresión postparto, que cuando tienen un bebé se deprimen y empiezan a tener una cantidad de síntomas que ellas no saben por qué, pero se normaliza, y si lo sufren durante muchos años o mucho tiempo, pues es normal. Ellas creen que eso es lo normal de su vida y resulta que no es normal, es que están en depresión y hay forma de salir de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza. ¿Cuál es la forma? Entonces primero quiero hablar de esta forma de salir de ahí. Ahora, hay depresiones que dan, por ejemplo, estacionales, por el otoño. Por ejemplo, yo que vivo acá con las 4 estaciones, quiero mostrarles, por ejemplo, que hoy, les muestro acá algo, para los que no viven acá. Miren, está cayendo nieve, ¿sí? Está cayendo nieve y está gris. Y cuando cae nieve y está gris, generalmente uno se deprime porque pues no hay luz del sol. Miren, bueno, aquí sí hay sol hoy, un poquito, pero no se ve. Y empieza uno a ver gris. Entonces, a los que lo ven por primera vez, ¡ay, qué hermosura, qué belleza, qué felicidad! Bueno, sí, al principio, la primera vez que uno lo ve, es muy bonito. Pero resulta que cuando uno ya lleva mucho tiempo en un lugar como estos, y a veces cuando el invierno, este año ha sido muy positivo, gracias a Dios,
pero cuando hay inviernos que son duros porque neva 6 meses. Está frío, no hay sol. Entonces, ¿qué pasa? Se te baja la vitamina D y la vitamina D es muy necesaria en el cuerpo. Entonces empieza uno a tener unos cambios físico-químicos donde esas hormonas, esas vitaminas que hacen falta, esas hormonas que se te suben como el cortisol, pues empiezan a crear una serie de cosas en tu cuerpo, una inflamación. Y no solamente eso, pues empiezas a sentir el cansancio, la depresión, el sueño, ¿cierto? Todo lo que ya hemos hablado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este live no es para que se sientan, oh, no. Ahora estoy peor porque ya sé qué es lo que me está pasando. Antes por lo menos no sabía y bueno, ahí como que medio lo manejaba, ¿cierto? No, la idea es darles unas herramientas para que mejoren su calidad de vida haciendo lo que les voy a decir. Entonces tomen nota y papel porque necesitamos tomar nota y papel, notas de lo que nos puede ayudar y lo que nos puede servir, ¿ok? Entonces, primero, el primer paso es reconocer nuestros pensamientos, que son pensamientos que nos van a llegar y que le llegan a todo el mundo, ¿ok? No te preocupes, tú no eres el único que tiene pensamientos de discapacidad a veces, o pensamientos de que no eres capaz, o pensamientos de incapacidad, o pensamientos de que tú no eres suficiente, o que no eres importante, o que no eres, o que no mereces. No, eso nos llegan a todos, ¿ok? Así que no eres distinto, cálmate, estás bien, a todos nos llegan. La diferencia es que algunas personas sabemos que esos pensamientos llegan a tu mente, pero esos pensamientos no eres tú. O sea, todos tenemos una vocecita, tenemos dos vocecitas, una que nos habla mal y una que nos habla bien. Tú debes elegir a cuál de las dos vas a escuchar, ¿ok? Y tú tienes la capacidad, y eso es lo importante aquí. Todos tenemos la capacidad de elección, de elegir. Entonces, primero que todo debes reconocer cuál voz te está hablando, la negativa o la positiva. Como decir, a la negativa le vamos a llamar un lobo negro y a la positiva le vamos a llamar un lobo blanco. Estos pensamientos negativos no necesariamente son malos, no los vamos a llamar el lobo malo. ¿Por qué? Porque algunos pensamientos, estos pensamientos son necesarios. Algunas veces estos pensamientos nos salvan, porque si nosotros no tuviéramos esos pensamientos que nos dicen, hey, cuidado, no te tires por ahí, pues nos mataríamos muy fácil o nos tiraríamos, o sea, seríamos mucho más como extrovertidos de lo que somos y estaríamos más arriesgados, lo cual nos pondría en un alto riesgo de muchas cosas. Por ejemplo, de perder la vida si nos tiramos por una montaña o algo así. Entonces, este lobo está ahí por alguna razón y es como un autocontrol que tenemos. Lo que pasa es que a veces se sale de control. Entonces, nosotros debemos reconocer esta voz que nos está hablando y decir, ok, ¿esta voz es positiva o esta voz es negativa? ¿Cierto? ¿Es el lobo negro o el lobo blanco? ¿Cuál es el que va a triunfar? Ellos están en guerra a ver cuál toma el control. Bueno, tú tienes la capacidad de decidir cuál va a tomar el control. Tú tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Si este pensamiento no me parece que sea el correcto. Entonces, ¿qué sucede? Estos pensamientos no están describiendo la realidad. Quiero que sepas eso. El hecho de que el pensamiento llegue no está describiendo tu realidad. Tu realidad no es que tú no seas capaz. Él te dice que no eres, ¿por qué? Porque él te quiere evitar el dolor. Y nuestra mente tiene la tarea de evitarnos el dolor. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a ir al gimnasio, la mente es inteligente y sabe que si tú levantas pesas, pues te van a doler los músculos. Y como la tarea del cerebro es evitarte el dolor, entonces él te va a decir, ay, no hagas eso. Eso te va a doler. Entonces, ¿qué sucede? Pues si nos quedamos poniendo la atención, no hacemos nada, no vamos al gimnasio, porque nos evita el dolor, ¿cierto? ¿Ya me entienden? Entonces, ese pensamiento está ahí para ayudarnos, pero tú tienes la capacidad de elegir si lo vas a aceptar o no, si es importante para ti seguirlo o no. Entonces, estos pensamientos nosotros siempre debemos cuestionarlos. Cuando te llega un pensamiento de ese tipo o de cualquier tipo, tú reconoces el pensamiento y luego lo evalúas, ¿sí? Lo cuestionas y lo enfatizas con palabras. Tú dices, bueno,
¿este pensamiento es correcto o no es correcto? Me está diciendo que yo no soy capaz. Entonces, si tú te pones a pensar que no eres capaz, pues no lo vas a hacer. Pero si es algo que tú quieres hacer, tú dices, bueno, él me quiere evitar el dolor que puedo sentir, por ejemplo, de no lograrlo en el primer intento. Como cuando, por ejemplo, montábamos bicicleta. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estamos empezando a montar bicicleta, la primera vez uno siempre se caía? Listo, entonces, ¿qué sucedía? Uno se paniqueaba. Y si uno se paniqueaba, que es lo que causan estos pensamientos negativos y de ansiedad, entonces uno ya nunca más se volvería a subir a una bicicleta porque se cayó. Y, ay, no, eso es peligro. No puedo, no soy capaz. Y ya me quedo ahí paralizada y entonces me tocaría haberme quedado en esa acera sentada sin moverme. ¿Por qué? Porque me paniqué, me dio miedo, me dio ansiedad. Pero si ustedes se acuerdan, cuando nosotros éramos niños, pues nos caíamos y ¿qué decíamos? Tomábamos la decisión, no, yo tengo que levantarme y tengo que intentarlo de nuevo. Porque es que caerse es natural, es normal cuando intentamos cosas. Si no las intentamos, no se preocupen que nunca se van a caer. Nunca les va a pasar nada negativo, y fuera de eso van a pasar sin haber vivido. Pero lo emocionante de la vida es eso, que nos toca intentarlo. Entonces, cuando nos lleguen estos pensamientos de ansiedad, de angustia, de preocupación, de insomnio, de miedo, cuando tengamos ahogo y mareos, vamos a analizar. Vamos a respirar primero. Respiras 3 veces y luego analizas tu pensamiento. Reconoces que ese pensamiento te llegó y que es un pensamiento negativo o positivo. Ahora, lo cuestionas y decides si ese pensamiento te va a ayudar o no. Y si no te ayuda, entonces, ¿cómo lo puedes cambiar? Porque tenemos una opción. Elegir la acción en la dirección que me quiero mover. Entonces, el pensamiento me paraliza y me dice, Slovenka, no lo hagas. Es que tú no puedes, tú no eres capaz. Entonces tú debes decir, ok, me está diciendo que no soy capaz. Pero resulta que creemos que los pensamientos nos gobiernan. Y en cierta manera sí nos gobiernan cuando nosotros no los aceptamos y cuando no los cuestionamos y cuando permitimos que ellos nos controlen. Pero resulta que como nosotros tenemos capacidad de elección y tenemos capacidad de cambiarlos, podemos decirle al pensamiento, oye, te agradezco que me quieras ayudar en este momento, pero mi decisión en este momento es seguir adelante, me voy a volver a subir a la bicicleta. Y entonces hago lo que quiero hacer, inclusive cuando el pensamiento me está diciendo que no. Entonces, a veces, por ejemplo, estoy deprimida, estoy triste, y el pensamiento me dice, no salgas de la cama. No salgas de la cama. Y tú te quedas en la cama durmiendo todo el día y obviamente eso no te ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Tú debes empezar a fusionar ese pensamiento, reconocerlo y fusionarlo, disfusionarte de ese pensamiento. Porque cuando nosotros le hemos seguido la cuerda a estos pensamientos mucho tiempo, ya nos hemos fusionado con él. Entonces vamos a desfusionarnos. Y para desfusionarnos nosotros debemos hacer algunos ejercicios, como ejercicios de mindfulness, ejercicios de respiración. Entonces lo que les decía, primero respiro 3 veces. Profundo. Y analizo el pensamiento. Ese pensamiento me llegó. Ok. Le agradezco porque ese pensamiento vino a mí y le digo gracias, pero te dejo ir porque me voy a volver a subir a la bicicleta. Sé que me estás alertando, pero tengo capacidad. He logrado llegar hasta aquí y me voy a dar la oportunidad de intentarlo. Entonces me levanto de la cama, si es que no me quería levantar de la cama, y digo voy a ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el pensamiento me dice que no, pero sé que el ejercicio me va a hacer bien, porque movilizarnos es la parte más rápida, la forma más rápida de nosotros cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo. Entonces, si tengo cortisol, que es el estrés, y yo empiezo a movilizarme, empiezo, por ejemplo, a saltar durante 2 minutos, háganlo 2 minutos, y se van a dar cuenta que cuando ustedes hacen saltos 2 minutos, ustedes se van a sentir mucho mejor inmediatamente. Entonces, cuando ustedes sientan la depresión, la ansiedad o el miedo, respiren, analicen el pensamiento que les está causando eso y luego decidan
pegarse 2 minutos de salto. Pueden hacer jumping jacks, ¿viste? Que están abriendo las piernas y los brazos, ¿no? 2 minutos. O sencillamente respiran. Esa es la forma mucho más fácil y más rápida de salir del estado en el momento, ¿ok? Ahora, tomen nota, ¿cierto? Me estoy desfusionando de esos pensamientos, entonces debo hacer mindfulness. Después de que pego esos 2 salticos, yo puedo ir y meditar. Porque a lo mejor si medito primero antes de pegar los 2 saltos, me voy a quedar dormida porque pues estoy en una depresión. Entonces no, debo salir de ahí primero, debo alertar mi cuerpo, debo movilizarme. Cuando yo salto, entra más oxígeno a mis pulmones y mi corazón llevan ese oxígeno a la sangre, a las células, y las células se oxigenan y me voy a sentir inmediatamente mejor. Ya después de eso, entonces ahí sí ya puedo ir y empezar a hacer mis ejercicios de mindfulness, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora voy a quitar esto, espero que ya hayan tomado nota, lo voy a correr porque debo mostrarles algo. Entonces, tengo la palabra, el pensamiento y el sentimiento. El problema es este. Viene la palabra, entonces, resulta que la palabra es algo muy potente, muy potente. Entonces, el pensamiento es lo que me llega y me crea un sentimiento, ¿cierto? Entonces, este pensamiento es que no soy capaz. Y me crea un sentimiento, ¿cierto? Ese sentimiento que es un sentimiento de incapacidad, de inmovilidad, de parálisis, puede ser. Pero resulta que de todos 3, la palabra es el más potente de todos, ¿cierto? Entonces, este pensamiento, yo lo que hago, este es un pensamiento que yo lo tengo acá. ¿Cierto? Entonces, ese pensamiento no me ayuda absolutamente para nada. Entonces yo lo analizo, lo cojo y lo analizo. Y resulta que ese pensamiento no ayuda. Lo que voy a hacer es analizar el pensamiento, lo voy a juzgar, lo voy a cuestionar. Entonces, ¿ayuda o no ayuda? ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero hacer con ese pensamiento. Porque ese pensamiento me puede hacer daño no solamente a mí, sino también a otros, a mi familia, por ejemplo, porque mi familia no se va a sentir bien cuando yo estoy deprimido, cuando yo estoy triste, cuando yo no salgo de la cama, cuando yo no logro tomar las tareas que debo hacer. Ese pensamiento no está ayudando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que debemos hacer es, estos pensamientos nos están causando unos patrones automáticos. Y esos patrones automáticos se convierten en patrones neuronales. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo, primero, aceptar la existencia del pensamiento. O sea, aceptar que el pensamiento existe. ¿Cierto? Ese es el primer paso.
Luego voy a respirar y lo voy a cuestionar. En español cuestiono, perdón. Cuestiono, en español es cuestiono. Y luego le doy la orden a mi cerebro, o sea, lo cuestiono. Y como ya sé que no me sirve, si no me ayuda, entonces lo que hago es que le doy la orden de cambiarlo, elijo cambiarlo. Para esto les voy a dar un ejercicio que es muy fácil y es la manera mucho más rápida de cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, ustedes ven esta liguita que yo tengo acá. Esto es un ejercicio de neurolingüística que me regaló un amigo porque yo tenía un pensamiento recursivo, o sea, me llegaba ese pensamiento a menudo de miedo hacia algo. Entonces yo hablo con él y él me dice, eso es muy fácil de quitar el miedo a eso que estás pensando. Era un pensamiento recurrente. Y yo le digo, ¿cómo? Entonces él me dice, mira, tú te consigues una liga como esta, es elástica, ¿no? Es un poco dolorosa. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el cerebro siempre va a tratar de decirte cosas para evitarte el dolor? Porque ese es el trabajo del pensamiento. Quitarte el dolor, evitarte que sufras. Entonces, él me dijo, tú te pones la liga y cuando a ti te llega el pensamiento que no te gusta, que es un pensamiento que tú sabes que no es bueno para ti, tú coges la liga y te pegas duro. ¡Au! Entonces, como es elástica, te va a quemar la piel y te causa dolor. Como tu pensamiento no quiere que tu cerebro, él no quiere que te dé dolor, él va a evitar causarte dolor de cualquier manera. Él empieza a analizar que ese pensamiento que no te gusta te causa dolor porque estás sintiendo un dolor físico cuando te llega y lo reemplazas por otro inmediatamente. Entonces primero te pegas y dices cancelado, cancelas ese pensamiento y lo cambias por uno positivo, el que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si el pensamiento que te dice es que tú no eres capaz de algo, tú te pegas y dices cancelado, sí soy capaz, sí puedo. Lo reemplazas en voz alta porque, como les digo, la palabra es más potente. La palabra es mucho más potente que el pensamiento. ¿Sí? La palabra siempre es más potente que el pensamiento. Entonces, les repito el ejercicio. Se consiguen una liga elástica, tiene que ser. Se la ponen y la cargan con ustedes. No se preocupen que el pensamiento, como el cerebro es muy importante, es muy inteligente, ustedes con que hagan esto 5 o 6 veces, ustedes van a ver que ese pensamiento ya no les va a llegar tan a menudo. Entonces, ustedes cogen la liga y se pegan. El pensamiento te dice, no soy capaz. Y tú ya sabes que ese pensamiento, porque tú ya lo analizaste, no te sirve. Entonces dices, ¡au! Cancelado. Sí soy capaz. El pensamiento te dice, es que tú no puedes hacer eso. Cancelado. Sí puedo. Soy capaz, yo puedo. Yo estoy en control de mí misma. ¿Cierto? Eso es otro ejercicio que les va a servir muchísimo para poder cambiarlo. Ahora, otro ejercicio que les voy a dar es la meditación. Entonces, miren. Nosotros tenemos acá el pensamiento. Perdón. Este es el cerebro. Acá lo estoy pintando un cerebro.
Este es un corazón, el corazón de ustedes. Entonces, pensamiento, sentimiento, y aquí ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nuestro pensamiento crea un sentimiento y ese sentimiento crea una reacción en nuestro cuerpo. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un mal pensamiento, se me sube el cortisol. Eso me crea un sentimiento de malestar, estrés, ansiedad. ¿Cierto? Y mi cuerpo va a reaccionar. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Mi cuerpo reacciona con baja de energía, con inflamación, con problemas estomacales, o gastrointestinales, voy a poner mejor. Se me empieza a subir, me empieza a dar hígado graso. Se me vuelven locas todas las hormonas, entonces empiezo a tener problemas, muchos problemas, hernias, diabetes, cosas así. Y fuera de eso, muchos problemas que la inflamación causa en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo empezar a manejar mis pensamientos para sanar. ¿Para sanar qué? Para sanar todo mi cuerpo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a manejar mis pensamientos, yo voy a tener mejores sentimientos y mis sentimientos, que son los que hacen que mi cuerpo reaccione, mi cuerpo va a reaccionar diferente. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a empezar a meditar. Meditar es muy importante. ¿Por qué es importante meditar? Porque meditar evita la rumiación mental. ¿Qué es una rumiación mental? Ustedes dirán, ¿qué es eso? Entonces, la rumiación mental es cuando nosotros tenemos esos pensamientos repetitivos que nos dicen todas estas incoherencias que no son una realidad. Nosotros debemos entender que el hecho de que yo tenga esos pensamientos de incapacidad no hacen que sea real. El hecho de que el pensamiento te diga que tú no eres capaz o que no mereces, no es real, es una mentira. El pensamiento te va a decir cualquier cosa para evitarte el dolor. Y tú debes saber que eso no es la realidad. La realidad, ¿quién la construye? La construyes tú, la eliges tú, la trabajas tú, la conquistas tú, ¿cierto? Entonces, el pensamiento te va a decir cualquier cantidad de incoherencias de acuerdo a muchos aspectos que tú hayas vivido en tu vida. Puede ser, por ejemplo, traumas del pasado o pueden ser creencias limitantes que traemos de la niñez, de cuando éramos pequeños. Entonces, estoy haciendo esto como un abrebocas porque es importante entender que nosotros
traemos unas creencias desde muy pequeños y resulta que cuando nosotros traemos esas creencias, pues esas creencias nos afectan nuestra vida en este momento y a veces no nos damos cuenta. A veces ese niño interior está herido, ese niño interior tiene unas creencias limitantes y ese niño interior y esas creencias son las que vienen y nos atacan nuestra mente. Nuestra mente nos trae esas creencias y esos pensamientos, pero esos pensamientos no eres tú. Los pensamientos están ahí, los pensamientos van a llegar, pero no soy yo, no me definen a mí. Yo tengo capacidad de elección y tú también, tú la tienes. Entonces los pensamientos a veces dominan a las personas, pero no tiene que ser así, ¿ok? Tú estás en capacidad de dominar tus pensamientos y ya te enseñé cómo. Tú lo aceptas, lo evalúas, a ver si estás de acuerdo y decides no estar de acuerdo. Tú tienes capacidad de elección de decir no, no te acepto. Es como cuando alguien te da un regalo. Si te da un regalo, si alguien viene y te dice, ay, te voy a regalar estas serpientes, tú dices, no, gracias, no necesito eso y no las recibes. Es fácil, pero necesitas estar en la capacidad de saber que tú sí tienes la capacidad de elegir, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú evitas la rumiación mental, eso favorece la concentración. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué sucede? Tú te quedas en silencio. Y resulta que cuando nosotros empezamos a estar en el silencio, nuestro cerebro empieza a tener unos cambios. Este es el cerebro, ¿sí? ¿Se acuerdan que les pinté el cerebro? Empezamos a tener unos cambios. Y resulta que es que esta parte frontal físicamente, o sea, les estoy hablando de físicamente y les estoy hablando de estudios que han hecho las universidades como Harvard, donde ellos han encontrado que la gente que medita mucho empieza a tener unos cambios físicos. Gracias por los likes, chicos. Empiezan a tener unos cambios físicos en su corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque su cerebro se empieza a fortalecer. Y ustedes van a ver que cada vez que ustedes meditan, mientras ustedes más meditan y pasen tiempo en el silencio, su cuerpo también empieza a tener unos cambios físicos. Y es que empieza a subir las otras hormonas. ¿Cuáles? Empieza a subir la adrenalina. Por ejemplo, empieza a subir la adrenalina, que empieza a subir se me escapó, la serotonina, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a empezar a vivir diferente, ¿sí? Ahora, quiero hablar desde algo importante en este momento. Hay dos clases de estrés, ¿sí? Hay dos clases de estrés que lo vamos a ver acá. Que es un estrés crónico. Hay un estrés que es agudo. Porque realmente los pensamientos lo primero que nos causan es el estrés. Eso es lo primero que nosotros vamos a sentir. Y ese estrés, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, se convierte en estrés agudo o crónico, ¿sí? Este que es crónico es el que nos lleva como a la ansiedad y nos lleva a la depresión, ¿cierto? Entonces, en este estrés agudo o eustrés, en ese
nosotros, ese estrés agudo en cierta forma es bueno porque nos prepara. Ese nos prepara para ciertas situaciones. Y este que es crónico es un estrés que lo vamos a sentir y no vamos a ser capaz de quitárnoslo de encima. Lo vamos a pasar, o sea, lo vamos a seguir constante, lo vamos a vivir constante. Y el problema es que cuando la persona vive un estrés constante, se enferma. Ahí es cuando hablábamos del burnout, de que, por ejemplo, trabajas y estás en un constante estrés donde no has descansado. Necesitas tiempo para descansar. Recuperarse, el descanso es importante para recuperarse. Por eso es que hablamos de la meditación, porque la meditación, así sean 5 minutos, está demostrado que ayuda el cuerpo a recuperarse. ¿Por qué? Porque empieza a bajar tus niveles de cortisol y eleva tus otras hormonas. Entonces, ¿qué sucede? En nosotros vamos a tener el cortisol súper disparado. Y el cortisol es malo, es muy malo. Porque te inflama, te enferma, te anula, no hay tiempo de recuperación. Acá. Si tu cuerpo todo el tiempo está en estrés, si tu cuerpo todo el tiempo está en cortisol, ay, dame un minuto. Si tu cuerpo todo el tiempo está en cortisol, si tu cuerpo todo el tiempo está en este estado de estrés, empiezas a sufrir una inflamación. Tu cerebro ya no va a funcionar bien. Te va a dar insomnio. Y si tú no duermes, llega un momento donde tu cuerpo empieza a hacer shutdown. Shutdown es que empieza a apagarse, como cuando uno ya no tiene las baterías, ¿me explico? Entonces es importante parar, es importantísimo recuperarse, es importantísimo meditar. No tienes que ser un experto meditador de 3 horas diarias, no, pero puedes tomarte 5 minutos en la mañana y sentarte, respirar y tratar de no pensar en nada. O puedes coger una vela y sencillamente mirar la vela y respirar. O sencillamente sentarte y empezar a respirar y sentir cómo el aire pasa a través de tus fosas nasales, va bajando. Trata de no respirar con los pulmones, sino de que te llegue al diafragma, porque es mucho mejor, vas a sostener más aire. Y a medida que lo vas haciendo, entonces te vas a sentir mucho mejor. Ahora, tú puedes, en YouTube hay muchísimas meditaciones donde tú dices 5 minutos de meditación, las pones, tienen música bonita, o puedes escuchar la lluvia, o puedes escuchar cualquier música clásica que te guste, lo puedes hacer y te va a favorecer muchísimo, ¿sí? Entonces debes empezar a introducir periodos de recuperación. En este estrés, sube un poco la adrenalina. Porque cuando nos da este estrés es como cuando necesitamos una respuesta rápida. Entonces, si vemos un tigre, nos da estrés de que necesitamos salir corriendo y nos sube la adrenalina para que podamos salir corriendo, ¿cierto? Pero es algo que es pasajero, que es, tengo que solucionar ya y salgo volando, ¿listo? Ahora, ¿qué sucede? Aquí, cuando nosotros meditamos, estos acá quedan en el cerebro. Ahora les voy a pintar el cerebro así. Esto es otra vista del cerebro, ¿listo? Acá, en la mitad del cerebro, o sea, es como si lo miráramos así. Entonces acá en toda la mitad vamos a tener unas amígdalas, unos núcleos amigdalanos. Esos también se engrosan cuando nos da ira y cuando baja la ira y cuando baja el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en depresión y en ansiedad, nosotros nos irritamos fácilmente, nos da rabia, nos da ira, nos da frustración, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a meditar, estas glándulas amigdalanas se empiezan a engrosar. ¿Y qué sucede cuando esto engrosa? Se engrosa cuando baja la ira
cuando baja el miedo. Y eso nos hace mucho más fuerte. Entonces, eso hace que en el momento en que yo empiezo a meditar, lo que yo debo hacer es pensar. ¿Sí? Cada vez que esos pensamientos pequeños, esos pensamientos me lleguen, yo debo pensar, ok, ¿cuál es el paso más pequeño que yo estoy dispuesto a dar en este momento? ¿Y qué puedo hacer para sentirme bien? Entonces, cuando tú das ese paso pequeño, que puede ser meditar o que puede ser saltar, como te dije, que en 2 minutos de saltos tú ya vas a tener la adrenalina un poco más arriba, se te va a subir, te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a salir rapidito de esa depresión. Saltar, correr, así sea 2 minutos. Si tú estás dispuesto a dar esos 2 minutos y ese es el paso más pequeño que tú puedes dar, dalo. Y lo que sucede es que a medida que tú empiezas a tomar la decisión de dar esos saltos pequeños, esos pequeños pasos de meditar o de salir a caminar descalzo, salir a caminar descalzo también es muy positivo porque te desinflama. Ya hablamos de eso. Entonces, mira, cuando tú sientas este temor, analiza el pensamiento y luego dices, ok, ¿cuál es el paso más pequeño que estoy dispuesto a dar? Entonces, por ejemplo, el paso que tú vas a decir, ok, ya sé que los saltar 1 minuto o 2 me va a ayudar. Entonces, ese es el primer paso que tú das. Y cuando tú das ese paso, te vas a sentir bien. ¿Qué sucede? Tú empiezas a cambiar la fisiología, no solo de tu físico, sino de tu mente. Porque al dar ese paso pequeño, tú te estás demostrando a ti que sí puedes confiar en ti, que sí eres capaz de lograrlo, que sí puedes hacerlo. Y a medida que empiezas a dar un pasito más y un pasito más y un pasito más, tu confianza en ti regresa. Empiezas a tener la autoestima más alta, empiezas a sentirte mucho mejor y empiezas tú solito a salir de esa depresión. ¿Por qué? Porque le estás tomando el control de tu mente, de tus pensamientos, estás tomando el control de tu vida, paso a paso, un pasito a la vez. Después de que saltas, entonces, ok, ya me siento mejor, entonces, ¿sabes qué? Necesito alimentarme bien. Entonces, vamos a escribir acá qué debemos hacer para salir ahora sí de la depresión y les voy a dejar acá los puntos correctos. Entonces, primero, respiro. Analizo el pensamiento. Lo juzgo. O sea, ¿sirve o no? ¿O no? Si sirve o no, ¿listo? ¿Cuál paso más pequeño estoy dispuesto a dar? Y aquí entonces empieza meditar. Perdón, voy a cambiar el... Hacer ejercicio. Puedo bailar. Bailar es importantísimo y te ayuda de una manera supremamente buena. Hacer afirmaciones. La palabra, acuérdense. Hacer el ejercicio de la liga. Caminar descalzo. Alimentarse bien. Leer. Chicos,
En cuanto a leer, quiero decirles, sé que a muchas personas no les gusta leer, pero la lectura es muy importante porque resulta que hay demasiados libros donde yo puedo comprender muchas cosas de mí y fuera de eso puedo tomar consejos de personas que obviamente han estado en mi lugar o si no lo han estado, por lo menos están en el lugar donde yo quiero estar. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Envejecer, yo no me cansaré de decirles esto, es obligatorio, pero crecer es opcional y la única forma de crecer es hacerlo intencionalmente. Entonces, debemos dedicar unos 30 minutos al día a leer un libro, 10 páginas del libro que queramos. Es mejor que no sea un libro de ciencia ficción. Me gustaría que leyeran un libro de autoestima, de superación personal, de ayuda en cuanto al emprendimiento que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, si están emprendiendo y necesitan crecer en cuanto a la administración o a los sistemas o al marketing. Eso, un libro que les ayude de alguna manera en algún aspecto de su vida. Eso es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos ocupamos, nuestra mente empieza a funcionar mejor y esos pensamientos que nos incapacitaban empiezan a irse. ¿Por qué? Porque no tienen espacio para llegar porque tenemos la mente ocupada. Y resulta que es que nosotros no podemos llenar algo con algo más, con algo nuevo cuando está lleno. Entonces, primero, para yo poder llenar un vaso que tengo, por ejemplo, yo necesito vaciarlo para poder llenarlo de algo más, porque dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. ¿Qué sucede? Que si yo tengo estos pensamientos negativos, yo necesito salir de esos pensamientos para llenarlos con algo positivo. Cuando yo me reenfoco en cosas positivas que son buenas para mí, esos pensamientos negativos van a ser menos recurrentes, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque ya tengo mi mente llena con otras cosas, no va a quedar espacio para que esos pensamientos negativos lleguen, ¿me explico? No sé si ustedes se acuerdan que Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído. Y el problema es ese, nos distraemos haciéndole scrolling al teléfono o nos distraemos en cosas que realmente no son positivas para nosotros y por esta razón es que no... empezamos a tener esos sentimientos como de carencia y de temor y eso, porque estamos distraídos en cosas que realmente no nos están sumando. Entonces, vamos a crecer intencionalmente y vamos a empezar a utilizar nuestro tiempo a nuestro favor. Vamos a empezar a crear la vida de nuestros sueños, ¿cómo? Con un diseño. Y la forma de diseñarlo es empezar a traer todos estos pasitos que necesitamos poner en nuestra vida para convertirnos en quien realmente somos. Amigos, el ejercicio es algo que no tiene, sé que mucha gente a veces dice, ay no, de todo lo que tengo que hacer, no me queda tiempo para hacer ejercicio. Amigos, no. Para nosotros poder lograr las cosas que queremos lograr, debemos estar mente sana y cuerpo sano, porque sin este vehículo que tengo, porque este es mi vehículo, así como cuando uno necesita el carro para ir al Walmart o a donde quieran, ustedes necesitan el vehículo que los va a llevar a donde ustedes quieren llegar. Entonces, lo primero, debo alimentarme bien, ¿sí? Debo escoger bien lo que me como, no me puedo comer cualquier cosa, tengo que alimentar bien este vehículo, porque cuando tú tienes un Ferrari, tú no vas y le pones de la gasolina más barata que hay, no, tú le pones lo mejor y resulta que desafortunadamente este es tu Ferrari, así que cuídalo. Y para cuidar tu Ferrari, ¿cómo tienes que hacer? Tienes que alimentarte bien, tienes que dormir bien, ¿sí? Y tienes que hacer ejercicio, ¿para qué? Para que tu cuerpo tenga la movilidad que necesita, para que tenga la fortaleza que necesita, para que tenga la velocidad, la elasticidad que necesita. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Eso de que el cuerpo es lo último, de que el ejercicio es lo último que dejo en el día, equivocados, amigos. Necesitamos priorizar todo en nuestra vida. Y lo primero que debemos hacer para tener un futuro positivo y un futuro mejor es cuidar este vehículo que tengo acá, ¿sí? No es solamente cuidar mi mente, porque sí, yo leo libros, yo medito, pero no hago ejercicio.
No, el ejercicio es importante. ¿Por qué? Porque el ejercicio me da oxígeno. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy tomando oxígeno y mis células necesitan ese oxígeno. Necesito respirar bien. Cuando yo medito, yo estoy respirando bien. Por eso es que la meditación es importante. Cuando yo me alimento de la manera correcta, yo le estoy dando a mis células la gasolina que necesitan para funcionar correctamente. Así que necesito alimentarme bien, necesito comer suficiente proteína, ¿ok? Necesito tomar colágeno. Necesito hacer ejercicios de elasticidad, porque si yo me voy quedando tiesa, si yo no me puedo mover, si peso 300 libras, amigos, ese vehículo no me está sirviendo, no va al máximo, no puedo correr con mis hijos, no puedo llevar mis hijos a donde necesito. Mis hijos son mi responsabilidad. Entonces debo tomar conciencia de que yo soy la capitana de mi vida y para hacer las cosas que quiero lograr, que por ejemplo mis hijos son mi responsabilidad y yo debo salir con ellos, debo llevarlos para acá y para allá, debo correr con ellos día al día, debo hacer ejercicio para tener la energía suficiente que necesito. Igual manera, debo alimentarme bien y también debo dormir bien, porque hay personas que dicen, no, es que yo duermo 4 horas. En 4 horas tu cuerpo no se regenera. Tú necesitas descansar. Tu mente necesita descansar. El descanso es muy importante, porque por eso es que se dan las enfermedades de la depresión y de la ansiedad, porque no estás descansando suficiente. ¿Listo? Entonces, amigos, con esto quiero decirles que les mando un abrazo. Creo que vamos a cerrar el live porque me pasé un poquito. Les agradezco a los que se quedaron y les mando muchísimas bendiciones. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana con otro live que espero que sea de su agrado y que les sirva muchísimo. Entonces, un abrazo. Gracias a Dios por habernos tenido acá. Una oración pequeñita para despedirnos. Querido Dios, Padre Santo, gracias por todas las personas que estuvieron acá con nosotros. Bendice sus hogares, sus familias. Bendícenos a todos y danos la oportunidad de seguir adelante con todas nuestras empresas. Camina con nosotros durante este resto de semana y bendícenos abundantemente. Gracias, gracias, gracias. Amén. Bueno, chao. Picos y saludos a todos los que me ven de noche. Buenas noches.